Y al hilo de lo que nos contaba Fernando Vallespín, estoy pensando qué mundo les vamos a dejar a esos locos bajitos, ¿no? Bueno, esta semana, el jueves 20 de marzo, se ha celebrado el Día Mundial de la Felicidad y mañana domingo es el Día del Aprendizaje. De ambos conceptos esenciales en la vida, felicidad y aprendizaje, sabe mucho nuestra próxima invitada, que es educadora, socióloga y mediadora. Ha trabajado como maestra en primaria, como profesora de secundaria, también en la universidad. En fin, está especializada en consultoría de familias, en temas educativos y en relaciones familiares. La conocen muy bien los que nos siguen desde hace años. Alba Castellví, buenos días. Buenos días, Pepa. Qué ilusión estar aquí de nuevo. Digo, qué alegría reencontrarte, ¿eh? Te recibimos además con una canción de Serrat, esos locos bajitos que mencionas en uno de tus libros y que expresa lo que sienten muchos padres al ver crecer a sus hijos, ¿no? Tú comienzas este último libro del que vamos a hablar hoy, Hábitos para que sean felices, cómo lograr que tus hijos de 3 a 14 años crezcan autónomos y seguros, contando que trabajas con padres y madres agotados por unos hijos que les llevan la contraria por sistema. Agotados, y es que ser padre cansa, y además creo que hoy día es más difícil que nunca antes. Los cambios sociales que se han producido, los cambios tecnológicos, los cambios en el seno de las propias familias lo ponen más difícil a los padres, porque hay que tomar decisiones que nunca se habían tomado, y además la distancia entre generaciones también es mayor. Los escenarios en los que crecimos, los que ahora somos padres, son distintos a los escenarios para los que educamos a nuestros hijos. Claro, eso dificulta las decisiones educativas, así que hay que ayudar a los padres, y para eso escribimos los educadores. Bueno, el libro es muy práctico, das muchísimas ideas, muy buenos consejos y lanzas una advertencia en la que a veces no reparamos. Cuidado con provocar la alegría permanente en los niños, porque eso puede generar incapacidad para enfrentarse a las dificultades. Hay que dejar que ellos gestionen el descontento, Alba. Hay que dejarles, ¿por qué? Pues porque hay que enseñarles, porque el descontento va a estar presente en sus vidas a lo largo de los años de crecimiento y también de madurez. Así que a mí me gusta decirlo de una forma muy sencilla y que creo que es fácil de recordar. Si queremos que nuestros hijos sean felices, lo que hay que procurar es que no siempre estén contentos. Ah, qué bien. No siempre deben estar contentos. Exacto, estar contento permanentemente cuando uno es pequeño, porque hay alguien a su alrededor que satisface sistemáticamente todas sus necesidades, implica incapacitarle para la felicidad, porque la felicidad requiere distinguir los buenos momentos de los que no lo son tanto. Cuando todos los momentos son buenos y se presenta uno malo, eso por comparación afecta muchísimo más el propio ánimo. Es decir, hay que estar acostumbrado a superar las dificultades, pues para sentirse seguro de la posibilidad de lidiar con ellas, para sentir que uno es autónomo frente a los problemas, puede encontrarle solución. Si nunca se ha tenido un problema, ¿cómo se va uno a acostumbrar a buscarle solución, a salir adelante, a superarlo? Pues sí, Bertrand Russell decía que falten algunas cosas que uno desea es una condición indispensable para la felicidad. Muchas veces nos preguntamos, Alba, si estamos creando una infancia consentida que no tolera la frustración, y eso tiene consecuencias después en la edad adulta. Tú dices que los padres se emplean demasiado en evitar que sus hijos sufran y no deberían. Además usas una frase también muy, muy clara: no es bueno sufrir, pero es bueno haber sufrido. Exacto, de hecho la frase no es mía, pero cuando la leí pensé que era un gran acierto. Sí, es verdad que los padres nos empleamos mucho en procurar que nuestros hijos estén bien en todo momento y sobre todo en que lo tengan todo muy fácil. Pero claro, María Montessori, la gran pedagoga italiana, ¿no?, del siglo XX, también decía: toda ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo. Y es verdad que cuando todo se facilita demasiado, los niños no pueden poner en juego sus capacidades y por tanto no pueden mejorar, no pueden habilitarse para ser aún más, más hábiles, ¿no?, mejores. Así que hay que ayudarles lo justo, pero también hay que dejar que ellos espabilen, por decirlo en una palabra, para que se den cuenta de que pueden con ello. Hay que educar, te estoy citando, para saber ver las flores de los márgenes, es decir,
para darnos cuenta de lo afortunados que somos con lo que tenemos y con las pequeñas cosas de la vida. Eso debería ser una lección para todos, no solo para los niños. Mira, el otro día un padre en mi consulta me comentaba que estaba muy insatisfecho con su hijo preadolescente porque hacía pocos días le había dedicado toda la jornada. Habían hecho él y su mujer cosas para el niño, un niño de 11-12 años, desde primera hora de la mañana hasta la noche, ¿no? Habían ido con él a comprar unas mallas para ir en bicicleta, le habían llevado a la playa con un amigo, les habían llevado a comer a un restaurante, habían ido al cine por la tarde, en fin, un montón de cosas dedicadas a la satisfacción del niño. Ese niño, cuando volviendo a casa pidió a sus padres que le compraran una chaqueta que vio en un escaparate y tuvo que aguantarse con un no, se mostró totalmente insatisfecho, totalmente enfadado con los padres, diciendo que ojalá no hubiera pasado ese día con ellos porque había sido un día desgraciado, ¿no? ¿Qué es lo que contrastaba en esa jornada de ese niño? Pues el único momento en el que no habían satisfecho su capricho. Yeah. Si ese momento hubiera sido no uno, sino varios, y en cambio el momento de satisfacción hubiera sido en lugar de 10 un solo momento, seguramente el contraste hubiera venido de la otra parte y se hubiera sentido mucho más feliz. Es decir, hay que procurar que haya contraste entre lo que les gusta que les ocurra y lo que no, para que se den cuenta de lo bueno. Y cuando yo digo lo de ver las flores en el camino, me refiero a que en nuestro camino, tanto como hijos como padres, hay momentos buenos y malos y podemos fijarnos en unas cosas o en las otras. Si ponemos la atención en aquello que sí funciona, en lo que sí nos hace felices, eso seguramente va a crecer, porque normalmente aquello en lo que nos fijamos tiende a expandirse, pero es que además nos sentiremos mucho mejor porque habremos puesto la atención en aquello que sí es bueno para nuestro sentir. No sé si me explico. Sí. Sí, totalmente. Bueno, claro, nosotros conocemos muy bien a Alba porque hemos compartido muchas mañanas en De Pe a Pa. Tu primer libro se llama Educar sin gritar y claro, ese también es un punto importante a tener en cuenta. Tú dices, cuanto más bajo hables, el niño va a percibir que es más importante lo que estás diciendo. En cambio, solemos hacer todo lo contrario, gritarles. ¿Perdemos demasiadas veces los papeles con nuestros hijos, Alba? Sí, perdemos muchas veces los papeles y eso suele ocurrir cuando tenemos que repetir las cosas demasiadas veces. Por tanto, lo que hay que aprender es a lograr que los niños hagan lo que deben, lo que toca en un momento dado. Eso no quiere decir que muchas veces no puedan elegir, pero sin tener que repetirlo 500 veces. ¿Eso es posible? Sí, claro que es posible, pero hay que aprender cómo. Y Educar sin gritar es un libro con técnicas de comunicación y de relación con los niños para que colaboren de forma mucho más fluida, sin tener que repetir tanto los mensajes, que es lo que acaba cansando a los padres y al cansarse pues pierden los nervios y acaban subiendo la voz, ¿no? Bueno, también está demostrado que los niños aprenden de lo que nosotros hacemos, más de lo que aprenden cuando les decimos algo, ¿no? Hay que predicar con el ejemplo. No les podemos pedir que dejen las pantallas si ven a sus padres enganchados a las pantallas, como mínimo al móvil. Exacto. ¿Qué tal se les da a los padres y madres de hoy esto de predicar con el ejemplo, Alba, por tu experiencia? Bueno, pues a veces no tan bien, pero es verdad que cuando se lo proponen lo logran. Es decir, educar es también una forma de educarse, porque cuando tomamos conciencia de lo que justo acabas de decir, ¿no? Que los niños aprenden de lo que nosotros hacemos y no de lo que les decimos que hay que hacer, entonces empezamos a fijarnos en nuestra propia actuación frente a ellos o incluso cuando estamos a solas y nos damos cuenta de muchas veces lo mal que usamos el teléfono móvil, por ejemplo, o nos damos cuenta de si comemos bien o no y empezamos a mejorar gracias al hecho de querer dar un mejor ejemplo a nuestros hijos. Así que ellos también, en cierto modo... También nos influyen. Exacto, también nos influyen, mejoran. Sí. Bueno, de alguna forma has llegado a la conclusión de que educar es hoy en día más difícil que nunca, a pesar de que tenemos también más información que nunca, pero precisamente por eso, porque tantas teorías pedagógicas...
yo creo que nos desconciertan un poco, nos confunden, ¿no? Estoy de acuerdo, y eso que yo también escribo sobre educación, pero muchas veces les digo a los padres, hay cosas que sabemos y no nos acordamos que sabemos. Busquemos en nuestra propia intuición, busquemos dentro de nosotros. Hay un saber que tenemos interno y que muchas veces es suficiente sin tener que recorrer a tanta literatura o a tanto especialista. Está muy bien cuando tenemos un problema que realmente no sabemos cómo resolver, pero en general estamos preparados para educar recorriendo al sentido común. Por eso yo les invito, antes de leer demasiado y contrastar demasiadas teorías que, como tú bien dices, muchas veces nos confunden, a buscar las respuestas en esa sabiduría ancestral que padres y madres tenemos por haber educado hijos a lo largo de muchas generaciones. Aunque hay que racionar también para ver cómo hacerlo cada vez mejor. Esto está claro. Ya, está claro, sí, sí. Bueno, hablando de sentido común, una de las normas básicas de la educación es poner límites a los niños. Y hablas tú en este libro de eso también. Saber decir no a los deseos de los hijos es muy importante. Cuesta, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Es aquello de no satisfacerles sistemáticamente, porque eso no les va a ayudar a enfrentarse mejor a las situaciones frustrantes del futuro. Hay que decirles no también para darles seguridad. Ellos deben saber cuál es el terreno de juego en el que se pueden mover. De esa manera se sienten seguros a sabiendas de que hay alguien que vela para que no se caigan fuera del terreno de juego, ¿no? Es muy importante desde el punto de vista psicológico, pedagógico, y por tanto los padres deben hacerlo con mucha tranquilidad, con la seguridad de saber que no es lo más simpático que pueden hacer en ese momento, pero es una buena inversión para la educación de sus hijos. Es un acto de responsabilidad. Oye, hablábamos antes de la sobreprotección a la que tendemos los padres, ¿no? Pero hace unos meses hubo un debate en las redes sociales sobre la conveniencia de que los padres dejen que sus hijos se sienten en un vagón de metro que está abarrotado, cuando a veces son ellos los que van cargados o cuando hay otros adultos que podrían sentarse, ¿no? ¿Debemos permitir que el niño ocupe el asiento para que vaya más cómodo? Solo para que vaya más seguro, si es el caso de que es inseguro ir de pie, pero en ningún caso para que vaya más cómodo cuando hay personas que lo necesitan más. Precisamente ceder el lugar, una de esas tradiciones, digamos, de la educación pública, debería ser una costumbre que se mantuviera. Oye, hablábamos antes del ejemplo, de predicar con el ejemplo, pero hay una costumbre que se va extendiendo con los niños más pequeños, que es dejarles una pantalla a la hora de comer, para que coman. Antes, claro, esto parece que no está bien, pero antes lo hacíamos con un libro, ¿no, Alba? No sé si lo hacíamos con un libro, o más bien les hablábamos, o incluso algunas veces les dejábamos a solas, ¿no? Para que con su imaginación, buscando los propios recursos internos, pudieran, pues, distraer la mente mientras hacían una actividad más bien aburrida. La pantalla para comer, igual que la pantalla para dormir, es una muy mala idea, porque el cerebro se acostumbra a recorrer a un estímulo externo y luego es difícil que hagan ciertas cosas sin el apoyo de esta clase de estímulo que les proporcionamos gratis y en realidad sin necesidad. No es cierto que el niño sin pantalla no coma, el niño no come sin pantalla cuando se ha acostumbrado a ella, pero si nunca se acostumbra a comer con pantalla, claro que come como han comido los niños de todas las generaciones anteriores. Alba, aconsejas a los padres que enseñen a los niños a pensar antes de hablar. Es decir, siempre decimos, los niños no tienen filtro, dicen lo que piensan, pero hay que enseñarles que, hombre, antes de decir algo hay que pensarlo un poquito. Lo que no tengo claro es que todos los adultos hagamos lo mismo. Mira, lo que tiene el libro de hábitos para que sean felices es que yo explico cómo hacer determinadas cosas, ¿no? Me encanta porque nos podemos aplicar el cuento, muchas veces, ¿no? Sí, lo de pensar antes de hablar es uno de estos hábitos que a los padres no tienen por qué saber cómo lograrlo, ¿no? Pero ahí se explica que cuando un niño recibe una información, los padres pueden invitarle a, antes de opinar, hacer al menos 3 preguntas para tener más información y luego
le pueden indicar que es el momento de dar su opinión, porque ya tiene la información suficiente. Así se acostumbran a no opinar automáticamente, sino a interesarse por la información que viene de los demás, ¿no? Claro, a escuchar, hay que aprender a escuchar. Oye, por cierto, estamos oyendo de fondo esta versión estupenda de Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, de la banda sonora de Captain Fantastic. Es una película que recomiendo muchísimo, a mí me encanta. Lo sé. Digo que no paras, que he visto que tienes talleres y conferencias en Barcelona este próximo martes y en Menorca el 3 de abril sobre el tema de tu libro Hijos felices, hábitos y límites que lo hacen posible. El 2 de abril en Sant Joan d'Espí sobre educar sin gritar, y continúas tu participación en el proyecto para una digitalización responsable del Departamento de Educación de la Generalitat, y estás diseñando planes de bienestar digital para municipios a través de sus ayuntamientos para convertirlos en lugares digitalmente responsables para los niños y los jóvenes. O sea, que es que Alba Castellví está muy ocupada y por eso le agradecemos que este sábado por la mañana nos haya dedicado un ratito para presentarnos este libro muy interesante, Hábitos para que sean felices, cómo lograr que tus hijos de 3 a 14 años crezcan autónomos y seguros, editado por Lectio Ediciones. Alba, un beso muy, muy grande. Igualmente. Muy Nos encanta tenerte aquí. Gracias. Adiós. Adiós.